Para empezar a trabajar con balances, vamos a tocar primero un pequeño tema introductorio que desconozco si ustedes han llevado, que en este caso es la definición de diagramas de procesos. Existen tres tipos de diagramas más utilizados en la industria, aunque existen una gran cantidad de más. Cuando se trata de la parte de diseño, balance, optimización, son estos tres los únicos que salen a relucir comúnmente, salvo los ingenieros civiles que ocupan el PLG un poco más. El diagrama tiene la finalidad de poder ejemplificar o diseñar o mostrar gráficamente cuáles son las etapas críticas importantes y hasta a detalle, en el último caso, de lo que conlleva a todo el proceso que se esté llevando a cabo, sea químico, físico, operacional, como ustedes lo manejen. El primero y más sencillo de todos es el diagrama de bloques de proceso. En este diagrama tiene la característica que por medio de recuadros, puede ser el mismo color, distintos, se pone únicamente las operaciones que se hace. Por ejemplo, en el primero tenemos la disolución. Eso seguramente se lleva en un tanque mezclador con un montón de propiedades especiales, pero aquí pues lo particular es de que únicamente vamos a ir poniendo las etapas. Aquí nos pueden decir, bueno, se toma cloruro de sodio, el cual se disuelve, posteriormente mediante reactivos se precipita la salmuera, este se lleva a electrólisis, la electrólisis separa en dos líneas, una que en el cloro se comprime, se licúa finalmente y se saca a comercialización por evaporación, y el hidrógeno producido se descompone por gas de síntesis y se purifica el hidrógeno y finalmente se obtienen disoluciones alcalinas. Y por otro lado, se puede hacer una decoración para estar reutilizando el cloruro de sodio remanente. Entonces puede ser algo así la explicación y que nosotros lo escribamos en un diagrama. Aquí les traigo otro ejemplo donde el gas natural ocurre por una serie de etapas para convertirse en gas de síntesis de amoníaco, el cual se utiliza para la producción principalmente de amoníaco, iniciando con una desulfuración, después se reforma dos veces, se convierte a sulfuro de zinc, con el purificador se saca todo el dióxido de carbono condensado, se metaniza, se comprime y se obtiene el gas de síntesis. Entonces, se dan cuenta, estos diagramas tienen la característica de que nos muestran la información general de cada una de las etapas que se van llevando a cabo en el proceso. Aquí, por ejemplo, tenemos el siguiente tipo de diagramas, que es el diagrama de flujo de procesos. Estos diagramas tienen la característica de que usan simbología, ya sea por la norma ASME o API, donde ven qué tipo de figura se le asigna a cada tipo de reactor, a cada tipo de operación unitaria. Aquí podemos tener el caso de un de intercambiador de calor, una columna de destilación flash, un compresor, un tanque, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí les presento un ejemplo donde tenemos una doble columna de destilación, donde en la primera se saca un gas, el gas que sale de la parte de abajo se calienta y se mete a la segunda para hacer un segundo proceso hasta obtener ácido, de un gas ácido. Y entonces estos ya llevan un poquito más de información porque nos dan de qué equipo se utiliza para cada una de las operaciones, a diferencia del anterior. El DTI o diagrama de tubería de instrumentación todavía tiene más información porque además nos dice qué sensores, qué tipo de tubería, diámetro de la tubería, qué tipo de caudal, todo lo que se pueda manejar y toda la información que requiera ya para el funcionamiento. Esto es cuando ya prácticamente la planta está aprobada y es lo que nosotros queremos entregar. Por ejemplo, aquí les presento un ejemplo clásico de uno de nivel. Este tipo de sistema es el que se utiliza, por ejemplo, en las bombas de casa, donde uno dice, bueno, es que si yo tengo una bomba de casa que le pongo un sensor de nivel que puede ser un bulbo flotante, y cuando el de arriba disminuya su volumen, haga que el de abajo bombee y vuelva a llenar mi tinaco. Esto es un sistema continuo, esto se puede representar de una manera práctica mediante un DTI. Para pasar allá a lo que nos compete, que son los balances de materia y energía, hay tres fundamentos principales: la ecuación de balance, los diagramas de flujo que ahorita comentamos, y las unidades de proceso y corriente. Quiero destacar que en este punto les invito a hacer una pausa y a recordar toda su físico-química, porque primera ley, segunda ley, toda su química analítica, su química general, geometría, soluciones, fracciones, composiciones, porque esta parte, sin eso, no van a poder avanzar en gran medida. Entonces, vamos a dar una definición ingenieril, aunque no es tan precisa, de balance de materia y energía. Nos dicen que es la determinación cualitativa y cuantitativa de los requerimientos de materiales y energía involucrados en el proceso industrial. La ley de conservación
que se aplican son la de masa, la energía no se crea ni se destruye, y la de energía en un sistema aislado siempre será constante, es decir, la primera ley de la termodinámica y la ley de Lavoisier. Entonces, viendo desde un sistema general, todos los balances se hacen en base a un sistema. Este sistema va a ser el proceso en sí. Tenemos entradas, tenemos salidas y tenemos una frontera. Entonces, la ecuación general de balance es las entradas más la generación por reacción química menos las salidas menos el consumo por reacción química va a ser igual a la acumulación. La acumulación puede ser cantidad de materia que se quede dentro del sistema o que se pierda dentro del sistema, que digamos que este ya tenía una cantidad de materia original, pero se va consumiendo en función del tiempo, como el caso de los sistemas de catalizadores soportados, pues entonces ahí hay una pérdida. La acumulación involucra esto. Entonces, hay muchos tipos de balance que podemos meter en un balance, ya sea de masa, de moles, de masa de un compuesto en particular, de una especie atómica, de un compuesto químico, los moles de una especie y hasta volumen. Claro, volumen hay que tener cuidado que eso es para fluidos no compresibles y que se considere que la presión o la temperatura se mantiene constante en todo el sistema, que no afecte el volumen. Hay dos tipos de balance. Uno, los balances diferenciales, que son aquellos que se hacen en un momento del tiempo y se le conocen de manera para procesos continuos, porque en este caso se considera que todo está funcionando continuamente. Y los balances integrales o procesos de tipo BAT son aquellos que describen el sistema en dos instantes de tiempo, es decir, vemos la cantidad de materia que cambia de un momento con respecto al otro, casi siempre puede conllevar la acumulación. Entonces, la ecuación general del balance cuando no hay acumulación, pues nos dice que la entrada más la generación va a ser igual a la salida más el consumo. Si el balance para una especie no reactiva, es decir, que no hay reacción química, las entradas son igual a las salidas. En un proceso no continuo o batch, los balances integrales, pues decimos que la alimentación inicial más la generación va a ser igual a la salida final más el consumo, siempre y cuando no haya acumulación. Y por último, fundamental son las unidades de proceso y corriente. Esto se le conocen como las flechas o líneas que nos representan cada una de las corrientes o líneas de proceso con las que se esté trabajando en toda la empresa. Aquí podemos ver, por ejemplo, que se está alimentando una solución diluida, está saliendo vapor y está saliendo una solución concentrada. Y en esta caldera está entrando vapor de caldera y saliendo un condensado. Ahora, vamos a hacer ejemplos porque no hay otra forma más que de ver esto. Tenemos primero un problema que pueden ustedes leer aquí con calma, donde nos dice que vamos a hacer una mezcla de dos tipos. Lo primero que vamos a dibujar siempre va a ser nuestro diagrama, preferentemente el diagrama de bloque de procesos, donde tenemos dos alimentaciones. Una que es de 350 con estas composiciones, una 200 que es con estas composiciones y una salida que no conocemos. Entonces, en nuestra ecuación de balance, pues tenemos entradas, sí, no tenemos generación, tenemos salidas, sí, no tenemos consumo y no tenemos acumulación. Algo importante en los diagramas de procesos es que siempre hay que agregar los números o indicadores que nos permitan distinguir qué es cada línea. Yo prefiero normalmente utilizar números, pero hay personas que les gusta utilizar letras. Previamente habíamos visto que esto nos queda pues únicamente que las entradas son iguales a las salidas. Hay dos tipos de balances principales que se hacen para este tipo de estudios, balance por componentes o balance por global. El balance global pues, nos dice que la suma de todas las entradas, que en este caso sería 1 y 2, va a ser igual a las salidas. Para balance por componentes siempre es importante denotar nomenclatura, entonces yo voy a usar A E como etanol y A como agua. Y aquí en el balance por componentes, pues yo tengo el flujo 1 por la composición de etanol en la corriente 1, esta puede ser porcentual, másica, volumétrica, siempre y cuando esté en las mismas unidades que el flujo. Esto me está indicando la cantidad de etanol que entra en el balance, más la cantidad de etanol que hay en la corriente 2, pues va a ser igual a la cantidad de etanol que hay en la corriente 3, ya que no hay reacción química y no hay un cambio en el proceso. Lo mismo para el agua. Aquí tengo tres incógnitas, el flujo, la composición de etanol, la composición de agua. Entonces tengo tres ecuaciones con tres incógnitas. También podría decir que la composición del etanol más la composición de agua en la corriente 3 pues es igual a 1 por la ley de la suma de las composiciones y poder resolverlos con esto. Como les dije, yo en la parte matemática no me voy a meter, eso les compete a ustedes. Y resolviendo el sistema de ecuaciones, pues nos dice que tenemos una salida de 550 gramos con una composición de 0.4955 de etanol y 0.5045 de agua. Vamos a hacer otro ejemplo, en este caso discontinuo. Dice, ¿qué nos dice el problema ahí? Bueno, aquí tengo mi diagrama
Tengo un tanque donde tengo hexano líquido, le voy a hacer burbujear aire para que este salga, parte del hexano se vaya evaporando en el aire y me pide calcular cuánto tiempo me va a tocar evaporar 15 metros cúbicos de hexano. Entonces, primero tengo mi balance, no tengo generación ni consumo, pero sí acumulación. Entonces, si hago mi balance por componentes, el flujo 1 por la composición de agua en 1, más menos el flujo 2 por la composición de agua en 2, que es la entrada menos la salida, es igual a la acumulación del agua en el tanque. Pero el problema nos dice por ahí que no se disuelve el aire en el hexano, entonces esto es cero. Aquí me equivoqué, perdón, es signo negativo. De ahí nos dice que el flujo 1 por la composición de hexano en la corriente 1 menos el flujo 2 por la corriente 2 de hexano, pues va a ser lo de hexano que se esté acumulando. En este caso no se acumula positivamente, sino negativamente, porque se está perdiendo, ¿no? Entonces, ahora si calculamos de este balance, podemos calcular, ya tenemos el flujo 1, tenemos la composición en 1, tenemos el flujo, no tenemos el flujo 2, tenemos la composición en 2, pero pues sabemos cuántos kilomoles de aire por kilomol del flujo 2 salen, es decir, conocemos este valor total del aire en la corriente 2 y como sabemos que no hay acumulación, pues con eso podemos calcular que el flujo 2 son de 0.142 kilomol por minuto y que también viene de la composición de este. Entonces la acumulación, pues decimos que queremos evaporar 15 metros cúbicos, esto convertido a moles de hexano son 114.9 kilomoles de hexano. Si yo sé que tengo una acumulación negativa de 0.102 kilomoles de hexano por kilomol en el total, que es los 0.142, con esto puedo despejar el tiempo si resuelvo mi integral y me dice que necesito un tiempo de 6.742.96 minutos. Entonces, bueno, estos dos casos fueron cuando teníamos un solo equipo. ¿Qué pasaría si tuviéramos muchos equipos? Aquí los invito a leer todo el problema. Lo que nos pide leer el problema es que trabajemos y calculemos todos los flujos desconocidos y nos da un caso de optimización, que es que si el líquido de salida de la prensa se puede alimentar al secador por dispersión sin afectar el sabor del producto, ¿en qué porcentaje se puede aumentar la velocidad de producción de café instantáneo? Esto es un caso muy interesante porque a lo mejor y sea algo que ustedes puedan hacer en sus equipos de optimización. Entonces nos da una gran cantidad de características, nos dice que S son solubles y son insolubles, y C es café, que tiene 35% de solubles y 65% de agua. Aquí está el diagrama. Ustedes podían pausar el video antes e intentar hacer el diagrama ustedes, también es válido. Entonces aquí yo les voy a recomendar que siempre cuando tengan múltiples vayan haciendo equipos de acuerdo a la información que tengan de cada uno de los equipos, los balances que ustedes crean necesarios que les van a poder ir haciendo. Alguien puede decir, bueno, yo voy a hacer todos los balances y resuelvo todo el sistema junto, es completamente válido. Yo en mi experiencia les recomiendo que ustedes vayan resolviendo balance a balance de acuerdo a la información que vayan teniendo y ya si es necesario pues usan balances múltiples. Vamos a empezar con los balances. Primero voy a hacer el balance del secador. ¿De qué secador? Este. ¿Por qué este? Porque conozco la corriente de salida y sé que aquí hay solamente insolubles, sé que aquí solo sale agua, entonces que los insolubles que entran aquí son los insolubles que salen aquí. Entonces hago mi balance por componentes para insolubles y yo sé que 0.5% de insolubles que entran va a ser el 70% de los insolubles que salen. Entonces yo con esto calculo que la corriente que entra es de 1960 kilogramos por hora. Del balance total, con eso puedo calcular la corriente que sale en 8, es decir, el agua que sale en la corriente 8. Es decir, que ya conozco ahora esta corriente y esta ya la conocía, por ende puedo calcular esta. Si conozco esta y sé que en el café no hay insolubles, entonces lo mismo, este 50% de insolubles viene de este por ciento, de 20% de insolubles, entonces me conviene hacer el balance de la prensa. Y efectivamente, si hago el balance parcial para insolubles, el 20% de lo que entra son insolubles, esto va a ser igual al 50% de lo que sale, y como yo ya conozco Q7, entonces puedo calcular que el caudal de alimentación a la prensa es de 4.950, 4.900 kilogramos por hora, perdón. Entonces del balance global, pues puedo calcular lo que sale en 5 de la prensa, que más adelante lo tendremos que recircular según el problema. Entonces nos sale que salen 2.940.
De ahí ya conozco este y ya conozco este. Entonces, podría calcular este, no tengo suficiente información, dense cuenta que aquí no tengo nada. Entonces, me conviene irme con este, conozco el instantáneo. Si aquí sale instantáneo, quiere decir que aquí sale solo agua y que aquí entra la mezcla de café como tal, porque, bueno, viene con esta relación. Entonces, yo sé que para solubles hago mi balance, los 500 kilogramos por hora que salen, pues van a venir del 35% que contiene la solución de café. Entonces Q4 debe de ser 1428 kilogramos por hora. Y del balance total puedo calcular la cantidad de agua evaporada, que serían los 928.6 kilogramos por hora. Ahora, finalmente voy a rehacer un balance más. Aquí yo sé, con esto ya conozco esto, ya conozco esto. Aquí yo sé que el 70% son insolubles, pero el resto son solubles y agua. Entonces me conviene calcular el agua para ver exactamente cuánta agua necesito alimentar. Si hago el balance de agua para ese secador, pues yo sé que el 0.5% que entra en ese secador por el Q7, por el 0.65, porque es agua de la solución de café, va a ser igual al balance de lo que sale en Q8, que es pura agua, más los 1400 por la composición de agua que esté saliendo en esta región. Es decir, yo puedo calcular cuánto agua viene aquí por este valor, que es el 50% es café, pero de este 50% el 65% es agua, entonces con ese cuánta agua entré, ya sé cuánta agua salió aquí, entonces tengo que ver cuánta agua hay por acá. Y con eso calculo la composición de esa agua, que es del 5.5%. Y ahora hago el balance global del proceso para el agua. Entonces yo sé que la única entrada de agua es en 2 en la alimentación, una parte sale en 5 en la prensa, con la composición de café, otras salen 8 y en 6, que son los secadores, y ya demostré que en el caso de los insolubles finales, pues se va un 5.5% de agua. Entonces con eso calculo que la alimentación necesaria de agua es 3.476 kilogramos por hora. Ahora del balance global total, o podría ser el balance global de café, pues tengo que Q1 más Q2 es igual a la suma de todas las salidas y con eso puedo calcular Q1 y ya, con eso tengo todo el balance. Si se dan cuenta, simplemente la matemática se hizo más compleja porque tenía más ecuaciones que resolver en cada uno de los casos, pero es exactamente el mismo proceso que previamente se había hecho. Ahora, el balance, si hacemos el caso B donde nos decía, este caso nos decía que considerando que no afecta el sabor, yo esta alimentación la pudiera meter también aquí, no meter aquí, para aumentar la producción. Entonces vamos a suponer que eso es factible. Y aquí pues sabemos que vamos a hacer balance para el agua en el secador por dispersión porque no estamos cambiando nada más. Ahora estamos agregando 2.490 de café con 0.65% de agua, más los 1.428 que yo estaba agregando, más el 0.65 de agua. Esto me daría Q6. Ahora el nuevo flujo de salida de este proceso sería de 2.836.6 kilogramos por hora, es lo que está saliendo. Si hago el balance total, yo tengo una alimentación natural de 2.900 más una alimentación incrementada de 1.428 más el Q6, que es el agua que se elimina, es igual al café instantáneo. Y con eso descubro que ahora puedo producir 1.528.4 kilogramos por hora. Para sacar el porcentaje de aumento, que es un parámetro muy importante si ustedes hacen optimización, si deciden aceptar el proyecto final, entonces los 1.528 menos los 500 que yo producía entre esos 500, me dice que tengo un incremento del 205%. Es decir, esto fuera ideal, claro, si esto no afecta el cambio de sabor, pero pues eso no lo sabemos, aquí solo estamos haciendo los cálculos. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos reacción? Bueno, es exactamente lo mismo, chicos. Lo único que hay que involucrar son la estequiometría de las reacciones. Aquí me equivoqué, perdón. No lo noté que no debería de llevar esta flecha en consumo, porque si hay reacción, entonces si hay consumo. Entonces tenemos un caso de una reacción donde vamos a producir ácido nítrico a partir de ácido sulfúrico y nos dice unas condiciones base y algunos datos que nos van a ayudar en el proceso. Nos pide tres cosas: calcular la composición de la pasta formada, que va a ser una salida, y por cada 100 libras de nitrato sodio cargado, y calcule el peso de ácido sulfúrico diluido que ha de emplearse por cada 100 libras, es decir, una alimentación, y finalmente nos pide la composición de la solución acuosa de ácido nítrico. Primero que nada, y muy importante,
de nuevo, poner la reacción química y balancearla siempre. Aquí les hago una aclaración. Nosotros en química ya sabemos que esto no es correcto, pero en ingeniería, para evitar redundancias, a veces es muy común encontrar esos coeficientes cuando son uno. ¿Qué nos dice el proceso? Que nosotros tenemos una alimentación de nitrato de sodio y una alimentación de ácido sulfúrico diluido al 95% de ácido sulfúrico, 5 de agua. Tenemos una salida de ácido nítrico y tenemos que la salida de la pasta tiene 34 de ácido sulfúrico, 1.5 de agua. El 2% del ácido nítrico se va para acá, eso es una relación que nos dice, y el sulfato de sodio producido de la reacción. Y ahora simplemente hay que hacer los balances de cada uno. Vamos a hacer el balance del nitrato de sodio. Primero vamos a convertirlo a moles. Una recomendación, siempre que vayan a trabajar con balances, trabajen con moles. ¿Por qué? Porque las reacciones están en moles y es más sencillo que estar convirtiendo toda masa a masa. Entonces, pues podemos decir que producimos 1.76 libras mol de ácido nítrico porque tenemos 1.176 moles de nitrato de sodio y como la reacción es 2 a 2, o es decir, 1 a 1, pues producimos la misma cantidad. Entonces, con esto, pues producimos esta cantidad de libras de ácido nítrico. De ahí, si lo convertimos a masa, pues producimos 74.078 libras de ácido nítrico. De sulfato de sodio, pues sabemos que por cada mol de nitrato de sodio producimos medio mol de sulfato de sodio, o por cada dos producimos uno. Entonces, como es la mitad, producimos 0.055 libras mol de sulfato de sodio, perdón. Si lo convertimos a masa, pues estos son 83.496 libras. El ácido nítrico producido en la pasta, te habíamos comentado que el 2% del ácido nítrico se va a la pasta, es decir, de 74.88 libras que producíamos de ácido nítrico, el 0.02 es el que se va a la pasta, entonces se nos va a la pasta 1.482. El 64.5% de la pasta está formado por ácido nítrico y por sulfato de sodio, es decir, la resta de 100 menos estos dos porcentajes. Entonces, con esto decimos que esa suma es de 84.978 libras. Con esta información y sabiendo que eso es 64.5%, pues nos queda el dato de que la masa total de esa corriente es de 131.749 libras. Ese sería lo correspondiente a esta corriente. Ahora, ya podemos calcular la composición de la pasta. Ya sabemos que el ácido sulfúrico es 34, el agua es 1.5. En el sulfato de sodio, pues teníamos 83.496. Entre el total, pues nos da que es de 63.38. Y el ácido nítrico, pues teníamos 1.482. Entre el total, pues nos dice que es de 1.12%. La masa de ácido sulfúrico en la pasta, pues sabemos que son los 0.34% por el total. Sabemos que en la pasta se nos va 44.795 libras. Los moles de ácido nítrico que reaccionan son 0.588. Esto recordarán la estequiometría, que por cada dos de este se necesita uno de ácido nítrico. Entonces necesitamos 0.588 moles de ácido sulfúrico convertido a masa, pues esto nos da que necesitamos 57.624 libras. Ahora, la masa de ácido nítrico en la solución acuosa, pues va a ser la suma de estos dos. El ácido nítrico que venía de la reacción 1 más el ácido nítrico que venía de la alimentación, perdón, que se fue en la alimentación más el que se fue en la disolución. Si todo este ácido nítrico nos da que es un total de 102.419 libras de ácido nítrico. Ahora, en la solución acuosa, nosotros habíamos dicho que el ácido sulfúrico viene al 95%, entonces podemos calcular que la masa total es de 107.89, es decir, que esta corriente es de 107.89 porque estamos sumando el ácido nítrico que estaba aquí, más el ácido el ácido sulfúrico, perdón, que estaba aquí, más el ácido sulfúrico que reaccionó. Entonces, con eso sacamos el ácido sulfúrico que necesitamos alimentar para este proceso. Para el inciso C, calcular la solución, la final, pues sabemos que el ácido nítrico, el 2% se fue a la corriente de la pasta
de los 74 que habíamos producido, pues nos queda 72.606 por libras de ácido nítrico que se van a la solución. Esta, pues necesitamos calcular la cantidad de agua. Ya habíamos calculado previamente que en la parte superior era el 1.5% lo que se alimentaba, lo que salía en la pasta, pero en la alimentación teníamos 107 por el 0.05%, por el 0.05 o 5% de agua que va en la solución de ácido sulfúrico alimentada, menos lo que se eliminó en la pasta, que fue el 1.5%, nos dice que nos quedan 3.414 libras que se tuvieron que ir con el ácido nítrico. Entonces, si sacamos la masa total, que sería la masa de ácido nítrico más la masa de agua que se fue, nos da un total de 76.020. Y si calculamos el porcentaje dividiendo entre ese total, pues el ácido nítrico está a un 95.5% y el agua está a un 5.5%. Bastante concentrado este ácido nítrico para esta técnica. ¿Qué pasa si esto incrementa? Si tenemos más datos, es exactamente el mismo proceso. Aquí, por ejemplo, les presento un caso donde tenemos metanol que se convierte en formaldehído más hidrógeno. Él se dice que tiene un 70% de conversión, que quiere decir que del 100% del etanol que se alimenta, solo el 70% reacciona. Entonces nos pide que calculemos cuánto etanol alimenta para producir 600 kilogramos por hora de formaldehído. ¿Cómo se calcula el porcentaje el porcentaje de reacción? Pues fue el etanol que alimentamos menos el etanol que reaccionó sobre el etanol que se alimentó. Entonces, como nosotros sabemos que esos 600 kilogramos por hora corresponden a 20 kilomol, originalmente lo que reaccionó más esos 20 que nosotros agregamos, pues sería el total menos lo que reaccionó, que fue esa fracción, o el remanente, perdón, aquí es el etanol suministrado menos el etanol remanente sobre el etanol total. Entonces, el remanente más los 20 que reaccionaron, pues sería el total menos el remanente sobre el total, y con esto obtenemos que el remanente de etanol es de 8.57, y como la reacción es 1 a 1, pues tuvimos que haber suministrado 28.57 kilomoles por hora para que esta reacción esté produciendo 20 kilomoles por hora de formaldehído. Ahora, ¿qué pasaría con los balances de energía? ¿Sería otro mundo? ¿Sería muy diferente? No, chicos, exactamente lo mismo. Tenemos la acumulación de energía dentro del sistema, la transferencia de energía positiva de afuera hacia adentro, de negativa la que sea de adentro hacia afuera, la generación de energía del sistema, es decir, por reacción química, reacción nuclear, lo que quiera, o la energía que se ocupa, por ejemplo, si tienen una reacción endotérmica, pues se va a estar consumiendo la energía en todo el momento. Entonces, escrito de otra manera, pues sabrán ustedes que la energía interna más la energía cinética más la energía potencial, la energía total de una molécula, en un instante de tiempo 2 menos eso mismo en un instante de tiempo 1, serían las energías de cada una de las corrientes, trabajo, calor, por presión, generación o todos los procesos que se vayan involucrando durante el balance. Cada uno de estos términos ustedes lo vieron en físico-química, entonces es la gran ventaja de combinar esta materia. De una forma más simple, pues podríamos tener que el cambio de energía en función del tiempo o la acumulación de energía en función del tiempo va a ser igual al cambio en la entalpía, la energía cinética y potencial por altura, por lo que quieran, por unidad de masa, más el calor, menos el trabajo suministrado o retirado y la generación de energía que haya por cualquier proceso. Ahora, existen muchas combinaciones. Podemos tener casos donde no haya cambio de masa, entonces esto se convierte en la primera ley de la termodinámica, que es el cambio de energía es igual a el trabajo menos el calor, perdón, el calor menos el trabajo. Si no hay acumulación, pues el calor es igual al trabajo. Sin acumulación o reacción, pues bueno, sabemos que el calor menos el trabajo es igual al cambio de estas energías. Si no hay acumulación ni trabajo, pues bueno, se puede entalpía cero. Y si no, si solo es una reacción nuclear, pues entonces podemos tener que el calor es igual a la generación de energía. Acuérdense aquí todos sus términos de isotérmico, adiabático, isocórico. Esto nos puede dar mucha información del tipo de proceso. Pero como les dije, no hay otra forma de ver esto más que con ejemplos. Entonces, bueno, en este caso tenemos un tanque rígido, vamos a trabajarlo a unas condiciones y nos pide cuánto calor se ha transferido al aire y si se efectúa un trabajo de 10.000 pies por libra
Fahrenheit, ¿cómo cambiaría esta respuesta? Entonces, primeramente tenemos un sistema cerrado, no nos está indicando que haya transferencia de materia. Entonces, tenemos un cambio de energía interna en función del tiempo y tenemos calor y trabajo. Para el inciso A, en particular, pues no tenemos trabajo, nos está diciendo que es un sistema sin trabajo, entonces únicamente tenemos un cambio de energía interna con respecto al calor, entonces el calor que se necesitó suministrar, y de ahí que tenga signo positivo, fue de 30 BTUs por libra. Como tenemos 2 libras, simplemente lo multiplicamos por 2 y obtenemos que fue un total de 60 BTUs. Es decir, que nosotros necesitamos suministrarle al equipo 60 BTUs para que esté funcionando en todo momento. Ahora, si el equipo dice que se le está aplicando un trabajo de 10.000 pies libra Fahrenheit, entonces, si lo convertimos, estos son menos 12.9. ¿Por qué menos? Porque se le estamos suministrando al sistema. Entonces, el calor va a ser igual al cambio de energía interna menos este trabajo, más este trabajo. Entonces, nos da de 47.1 BTUs, lo cual tiene sentido, porque si estamos suministrando energía a través de trabajo, entonces este es el indicativo que debemos requerir menor energía para poder llevar a cabo el proceso, menor calor con respecto a como lo teníamos previamente. Eso fue discontinuo. Ahora, ¿qué pasaría en continuo? Tenemos una columna de destilación que trabaja con 100 kilogramos por hora, una mezcla de amoníaco y agua. Nos dice que este destilador es muy, muy bueno, tanto que en las cabezas va el 99% de amoníaco y en los fondos solo el 0.5%, y que el condensador extrae 1.000.000 de kilocalorías por hora. No talpías a la temperatura del proceso con respecto a la misma T de referencia, y con eso nosotros podemos calcular. Este sería nuestro diagrama. Aquí te decidí utilizar un DFP para que vean que es exactamente lo mismo. Entonces vamos a llamar F a la corriente de alimentación, D a la corriente de destilado y B a la corriente del reboiler o boiler. Entonces, si aplicamos el balance de materia que ya hemos venido haciendo, pues podemos calcular que el balance total, en la suma de estos dos, el balance por componentes de amoníaco, como les dije, esto los podemos sustituir, reemplazar y resolver. Nos dice que aquí abajo tienen que ir 41.5 kilogramos por hora y aquí arriba 58.5 kilogramos por hora para que se cumplan con las condiciones. Ahora, el balance de energía, pues vamos a suministrar las entradas. Primero tenemos la entrada de energía en el flujo, esta con respecto a su entalpía. Tenemos el calor del reboiler que se tiene que suministrar. En las salidas tenemos el destilado con su propia entalpía. Tenemos también la corriente aquí que está saliendo del boiler, del reboiler con su entalpía, y tenemos el calor que está retirando el condensador. Entonces, si resolvemos esto, estamos indicando que necesitamos nosotros prácticamente igual 1.000.000 de kilocalorías por hora para que este funcione en el reboiler. Alguien podría decir, entonces podemos usar la energía de arriba para abajo. No, va a depender de las condiciones de temperatura, porque realmente el reboiler funciona a mayor temperatura, entonces no le puedes suministrar una energía de manera indiscriminada si no tiene que ver con la temperatura.